Doctor Edmundo de Alba, muchas gracias por aceptar esta plática con Radio Nederland. Platíquenos, ¿qué es el cambio climático? Sí, mire, la atmósfera de la Tierra tiene unos gases residuales, lo cual significa pequeñísimas concentraciones que son los causantes del cambio climático. Es decir, si esos gases no existieran, la atmósfera terrestre sería completamente transparente al calor que emite la Tierra, que son rayos infrarrojos, calorcito. Entonces, esos rayos infrarrojos, si no hubiera estos gases de efecto invernadero, pasarían a través de la atmósfera sin detenerse, se perderían en el espacio. En ese caso, la Tierra tendría una temperatura superficial de menos 15 grados. Viviríamos, o más bien no viviríamos, en un mundo totalmente congelado. Gracias a la presencia de esas pequeñas cantidades de los llamados gases de efecto invernadero, estos absorben y reemiten el calor terrestre. Consecuentemente, la Tierra se calienta un poquito más. Y ese poquito hace que vivamos en promedio en más 15 grados. Que obviamente ya nos permite vivir. Entre más gases de efecto invernadero hay, más caliente se vuelve la atmósfera y la superficie de la Tierra. Y lo que está sucediendo actualmente es que estamos acumulando esos gases. El principal de ellos es el producto de la combustión de sustancias que contienen carbón, principalmente carbón mineral y petróleo. Entonces, desde la revolución industrial, que se crearon las grandes máquinas térmicas, se empezó a usar muchísimo carbón. Y en el siglo pasado, y en este, muchísimo petróleo. Al quemarse, pues estamos regresando el dióxido de carbono que las plantas, por ejemplo, habían absorbido el aire y acumulado en el suelo, en el subsuelo, durante millones de años. Y ahora aceleradamente lo estamos extrayendo y quemando. Estamos restituyendo a la atmósfera una cantidad enorme de dióxido de carbono. De hecho, 50,000 millones de toneladas por año. Eso es lo que le estamos echando a nuestra atmósfera con el uso de los combustibles fósiles, uso masivo con el cual vivimos actualmente. Hay incluso científicos que afirman que el cambio climático es un mito, pero ¿qué dice la comunidad científica? Hay incluso ahora en Holanda un político, Wim Wenders, que pone en tela de juicio que haya un aumento de la temperatura mundial, que esté subiendo la temperatura de los mares. ¿Qué nos dice usted? Bueno, sí hay negacionistas, incluso algunos científicos negacionistas del fenómeno. Y hay, por supuesto, los interesados en que no se haga nada, como los encargados de la industria del petróleo, que obviamente no les conviene que se reduzca el consumo de petróleo en el mundo, pues es un negocio.
Bueno, pero es un grupo que yo llamaría pequeño, sobre todo pequeño en comparación con la enorme mayoría de los científicos del mundo que están completamente convencidos, yo diría, cada día más convencidos de que el cambio climático es real, de que ya empezó a afectar nuestro planeta y de que el principal causante de ese cambio climático no es la naturaleza, sino el hombre. Yo formé parte del panel intergubernamental de cambio climático. Fui vicepresidente del grupo encargado de los impactos y de la adaptación al cambio climático. Realmente es un grupo en el que colaboran en forma directa más de 450, podría yo decir, de los mejores científicos especialistas del mundo en estos asuntos. Y en total hacen colaboraciones más de 2.500 científicos. Realmente constituyen la mayoría de los científicos especialistas en este asunto. Y cada vez hay un mayor convencimiento del fenómeno, su existencia y su importancia. ¿Cuáles son esos impactos del cambio climático en nuestro planeta? ¿Fríos extremos, sequías? Tiene usted toda la razón. La primera manifestación del cambio climático es lo que se llama la variabilidad climática, que empiezan a haber fenómenos extremos con mayor frecuencia. Y se pueden dar en los dos sentidos. Zonas del planeta con una persistente aridez, cada vez mayor aridez, con peligro en muchos casos de desertificación, peligro que ya se está constatando en varios lugares del mundo. El más famoso obviamente es el sur del Sahara, pero también el avance del desierto de Gobi sobre China, y aquí en México las persistentes sequías en el noroeste, que con mucho es la causa de parte de la inmigración que tienen esos lugares. La gente abandona sus tierras pues ya incultivables. Pero por otro lado, y mucho más notable, porque la sequía es un fenómeno lento, acumulativo, más notable aún, en el otro extremo, pues la mayor cantidad de lluvias. Entonces, las provenientes de fenómenos climáticos extremos como los huracanes, pues este año en particular nos han dado una muestra de cómo puede afectar el cambio climático en el extremo de mayor intensidad de ciclones, de huracanes. México obviamente fue muy afectado este año, está siendo muy afectado, pero hay otros lugares a donde se ha tenido verdaderas catástrofes, como es el caso de Pakistán, que en este año tiene 15 millones de refugiados climáticos. O el otro extremo, alrededor de Moscú, la sequía y los incendios que hicieron irrespirable irrespirable el aire de la ciudad de Moscú. Pero no solo eso, afectó sus cosechas y probablemente veamos en Rusia y consecuentemente en el mundo pues un incremento de los precios del trigo sobre todo
y otro tipo de afectaciones. Pero la evidencia de la existencia actual, no es dentro de 50 o de 100 años, ahora, del cambio climático, la más notable es la desaparición de glaciares. Desde la reducción considerable de la capa de hielo que está sobre el Polo Norte, los glaciales de todo el mundo, y muy notablemente los glaciales de los Andes, en donde ha habido una retirada ya ahora impresionante. ¿Con qué consecuencias? Bueno, alrededor de los Andes, el agua proviene de esos glaciares. El agua para la agricultura, el agua para la generación eléctrica y aún el agua para el consumo municipal. Entonces, en la medida en que eso crece, sí puede haber consecuencias muy graves. Si el fenómeno sigue con la velocidad actual, que está acelerando la desaparición de los glaciales andinos. Y hay también considerables, más de 25,000 estudios, particularmente en Europa, describiendo el corrimiento de las especies hacia el norte. Claro, el norte empieza a ser más caliente. Entonces las especies que vivían en el sur de Europa están tendiendo a migrar, las que pueden, hacia el norte. Se adelanta la primavera, entonces hay perturbaciones en lo que son sistemas que tardaron millones de años en acoplarse. Por ejemplo, si se adelanta por el calor el nacimiento de pájaros o de insectos, pero no se adelanta el crecimiento de las plantas, pues empieza la hambruna en la población animal. Tarda tiempo en ajustarse a las nuevas condiciones y en la actualidad son condiciones cambiantes. Cada vez nuestro planeta se vuelve más caluroso. Y donde se encuentra el mayor incremento en temperatura es en los polos, sobre todo en el Polo Norte, por razón natural. El hielo es un buen reflector de la luz solar, entonces la luz solar, en vez de acumularse en el océano o en la tierra, es reflejado. En la medida en que se hace más pequeña el área de hielo, es en la medida en que menos luz solar refleja. Entonces se vuelve más caliente. Pero es un fenómeno que se retroalimenta. Entre más caliente, menos hielo. Entre menos hielo, más caliente aún. Y podemos llegar a situaciones de orden catastrófico que probablemente no se den sino hasta que tengamos por arriba de 2 grados centígrados de incremento de la temperatura. ¿Qué podría pasar si se incrementa la temperatura 2 grados? ¿Y se refiere usted a la temperatura de la atmósfera global o de los mares? A la temperatura promedio superficial de la Tierra, que incluye, por supuesto, los mares, es lo que normalmente se mide. Cuando yo referí de los menos 15 grados y los más 15 grados, es la temperatura promedio de la superficie. Si esa temperatura promedio pasa de más de 2 grados, sí hay
una mucho mayor probabilidad de perturbar sistemas que tienen un balance muy delicado. El más famoso es la corriente del Golfo, gracias a la cual Europa recibe calor. Pero si esa corriente desaparece, ese calor no llega. Entonces el norte, particularmente de América, y gran parte de Europa, incluyendo Países Bajos, pues va a estar bajo condiciones similares a las que hubo en la época de la última glaciación. Eso es un fenómeno irreversible. De eso ya se aprovechó Hollywood. Ya hay hasta una famosa película del día después que describe qué pasaría si esa corriente simplemente se suspende. ¿Y por qué se suspendería? La corriente cálida que sale de la parte del Ecuador, pasa por el Golfo de México y sube. Al llegar cerca de Groenlandia, cae otra vuelta al interior del océano. Y cae, número uno, porque se enfrió. Y número dos, porque ha tenido una concentración salina. Por eso se llama la corriente termohalina. Y eso es lo que hace que caiga. Regresa hacia el Ecuador, se vuelve a calentar, y es un motor térmico que lleva calor del Ecuador hacia los polos. Si se vuelve más dulce o si se vuelve más caliente, el motor empieza a fallar, ya no baja con la misma velocidad y la corriente tiende a detenerse. ¿Y por qué se va a volver más dulce? Porque están fundiendo el Polo Norte, su capa, hielo de agua dulce. ¿Por qué? Porque al formarse hielo expulsa la sal. Entonces el hielo es dulce, de agua dulce. Igual pasa en toda lo que es Groenlandia. Y hay una barbaridad de hielo en Groenlandia que al irse hacia el mar le quita salinidad, se interrumpe el motor y sin ese motor tenemos consecuencias gravísimas. ¿Es reversible todavía este cambio climático? Si tomamos con la suficiente rapidez medidas para evitar que sigamos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, si ponemos un límite a esa concentración, no es esperable que estos grandes fenómenos irreversibles se presenten. Es por ello que la negociación internacional sobre el cambio climático actual, número uno, en su instrumento básico, que es la Convención de Naciones Unidas, Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su objetivo es estabilizar la concentración, que no siga subiendo. Porque si sigue subiendo la concentración, sigue subiendo el cambio, sigue subiendo la temperatura. Eso es por un lado. Por el otro, vamos a tener repercusiones, hagamos lo que hagamos. O sea, ya hemos acumulado en los últimos 250 años suficiente
dióxido de carbono en la atmósfera para que ciertos fenómenos continúen dándose. Más notable se da, por ejemplo, en los seres vivos que son más lábiles al incremento de la temperatura. Y el mejor ejemplo son los arrecifes de coral. El coral no resiste un gran incremento en la temperatura en la que vive. Expulsa, creo que son algas, que son las que lo alimentan, y muere. Se llama emblanquecimiento coralino. Es un coral muerto. En lugar de ser un coral de colores vivos, preciosos, es un coral muerto. Si eso ya está sucediendo, no va a suceder, ya está sucediendo, porque basta el incremento que ya tenemos ahorita de temperatura, que es casi 1 grado centígrado, para producir el emblanquecimiento coralino. Ya muchos de los arrecifes de coral del mundo están siendo afectados ahorita, que apenas estamos llegando a 1 grado centímetro de incremento de temperatura. Lo que viene después es su desaparición. Y hablando de medidas para combatir este cambio climático, usted acaba de regresar de Tianjin, la reunión en China para preparar un encuentro mundial de mayores dimensiones contra el cambio climático en México, en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Por favor, cuéntenos de la reunión preparatoria que esperamos para Cancún. En Tianjin la reunión fue de los 2 grupos de negociación que fueron formados en un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Bali. Esto sucedió hace 3 o 4 años en Bali. Y se inició la negociación en 2 grupos de trabajo. Uno que contempla lo que son la cooperación de largo plazo de todos los países del mundo para defendernos del problema. Entonces es donde se discuten cosas como ¿cuál es la temperatura máxima que debemos de tener para evitar los mayores problemas? Y esa, como mencioné, generalmente se acepta que sea de 2 grados. Si digo generalmente, es porque hay muchos países, sobre todo islas pequeñas en desarrollo, que con 1,5 grados están en peligro, pero no peligro de calentarse mucho, sino de desaparecer. Hay islas en Tuvalu, en el Océano Pacífico, que tienen de altura promedio 1,5 metros. 1,5 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, 1,5 metros. Entonces, si el nivel del mar crece medio metro y viene una ola de 1 metro, pasa de lado a lado al país y desaparece. Ya hubo un problema en una de sus islas, en ese sentido. Consecuentemente, son los países que pugnan pues por las mayores medidas para combatir el problema y exigen a todos los países del mundo por sobrevivencia, no por afectación, sino sobrevivencia, que se tomen las medidas más radicales. Pugnan por 350 partes por millón de concentración de gases de invernadero en la atmósfera. Son 350 partes por millón.
es menos de 1 en 1000. Ya pasamos eso, ya estamos en 380. Y generalmente se dice que es factible que podamos detener la concentración en 450. 450 para ellos ya es excesivamente peligroso. Ya está en riesgo la existencia misma del país. La Convención Marco cuenta con 194 partes, que son las que han firmado y adaptado, reconocido como ley nacional, la Convención de Cambio Climático. Una de ellas es, por supuesto, México, pero son 194 países. Obviamente no todos son islas pequeñas en desarrollo, pero hay países que no necesitan ser islas pequeñas en desarrollo para estar preocupados, que son los Países Bajos, entre ellos los europeos, pero notablemente Bangladesh, las costas, pues sobre todo de Tabasco y de Campeche, que son las partes más bajas del país, pues con un incremento modesto de la altura del nivel del mar, producto sobre todo de que el mar se calienta. Y como todos sabemos, el agua al calentarse se expande, sube el nivel del mar, penetra en la tierra y, no sé, dependiendo del crecimiento de temperatura, puede ser 1 kilómetro o 20 kilómetros que penetran las partes bajas. Son mucho más en lugares como Bangladesh, que está sujeta a un régimen de inundaciones permanentes. Doctor, usted fue merecedor de un premio Nobel. Platíquenos todo sobre ese premio. Bueno, todos los que participamos en el panel intergubernamental de cambio climático, pues trabajamos, por cierto, totalmente honorífico para todo el mundo, fueron esencialmente 5 años, para producir el 4º informe general del clima, que es el producto más notable de ese panel intergubernamental, que se formó en 1988 precisamente para colectar toda la información científica mundial y hacer un reporte de los avances que se tienen en el conocimiento mundial sobre el fenómeno de cambio climático. Entonces, pues para nosotros también fue una sorpresa muy agradable que nos hayan dado ese, pues, notable distinción. Nos repartimos no el dinero, sino el agrado fuimos 28 miembros de la mesa del panel, cerca de 300 científicos que fueron los autores principales del reporte, y se nos entregó una facsímil del premio que recogió el presidente del panel, que es el doctor Pachauri, cuando le fue entregado el premio Nobel al IPCC. Lo que me gustaría comentar, aparte de pues sentirme muy satisfecho, es que ¿por qué el premio Nobel de la Paz a un grupo de individuos
que lo que hicimos fue colectar información científica y sacar conclusiones de ella. Número uno, no podía ser de ciencia porque el panel como tal no hace investigación. Lo que hace es recopilar toda la investigación que se realiza en el mundo y sacar las consecuencias de ello. O sea, no hacemos avanzar el conocimiento, sino en todo caso organizarlo y sacar conclusiones de él. Bueno, ¿y por qué la paz? Pues ya hemos dicho algunas cosas de las cuales se deriva la importancia para la paz. En la medida en que hay mayor cantidad de inundaciones en un lado, que hay mayor cantidad de sequías en otro, pues eso va a provocar una muy importante condición social. El número de problemas sociales cuando un país empieza a quedar sin sus fuentes de alimentación, sin su abasto de agua, pues ciertamente va a producir fenómenos sociales sumamente intensos. Y otros correlacionados. ¿Qué pasa con los mercados mundiales? Ya mencionamos que Rusia va a tener que importar trigo y sus efectos en el mercado internacional del trigo pues van a tener efectos en varios lados. Todo eso puede causar problemas sociales de una enorme importancia, afectando una cantidad de gente muy amplia en el mundo. Y desafortunadamente, los países con menor desarrollo relativo son los más vulnerables. México es uno de los más vulnerables del mundo por su posición geográfica, porque tenemos huracanes de ambos lados, porque estamos en la zona mundial de los desiertos, estamos hacia el norte lo mismo que el Sahara. La lluvia que nos traen los huracanes pues nos afecta mucho, pero al mismo tiempo incrementa la precipitación sobre nuestro país y consecuentemente tenemos menos problemas que si estuviéramos en medio de un gran continente y no nos llegaran esos fenómenos extremos, que es lo que pasa en la mitad del África. Consecuentemente, para nosotros y para muchos otros países, los riesgos son muy altos. Pero para países en desarrollo, los riesgos son aún más altos, porque no tienen los mecanismos sociales, económicos, tecnológicos, para poder combatir los resultados. Y si de todos modos vamos a tener calentamiento, otro de los aspectos que se negocian internacionalmente es la adaptación al cambio climático. Son dos ejes de ataque del problema. La mitigación de las emisiones, su reducción, por un lado, sin el cual seguiríamos con el problema, y la adaptación a los efectos del fenómeno, a los impactos, que de todos modos se va a dar y que tenemos que tomar precauciones. Un simple ejemplo. Si yo soy ingeniero y diseño un puente, lo usual era ver la historia del río y decir cuál fue la avenida más alta en los últimos 100 años. Pues, ¿qué tal? Pues calculo el puente para que la libre.
Lo que no sabemos es dentro de 30 años, o 20 o 10, no sé, qué tipo de avenidas vamos a tener. Entonces la adaptación es hacer las modificaciones para que en los planes de cualquier tipo podamos prevenir el cambio climático. Prevenir que a lo mejor necesitamos otra variedad de trigo en un área que va a secarse, o otra variedad de cualquier cultivo en donde va a haber mucho más humedad y precipitación. Es por eso que el cambio climático tiene que incorporarse en los planes de desarrollo. Y es una de las cuestiones que están discutiendo, me preguntaba usted de Tianjin. En Tianjin hubo avances en algunos campos, no en todos. Avances en la transferencia de tecnología de países desarrollados a países en desarrollo. Avances en la configuración de los mecanismos de financiamiento para que los países en desarrollo, por un lado, puedan adaptarse mejor y por el otro lado apoyarlos para que disminuyan ellos también sus emisiones. Avances en algunos otros aspectos, pero no muchos avances en cuestiones tan críticas como ponerse de acuerdo cuál va a ser la participación de todos los países en la mitigación de las emisiones. Y eso se da tanto entre países desarrollados como la lucha entre países en desarrollo y países desarrollados. Los países en desarrollo generalmente no aceptan compromisos de mitigación de las emisiones. En particular, China, que hoy por hoy es el emisor más grande del mundo. Hace 2 o 3 años sobrepasó al que históricamente lo había sido, los Estados Unidos. Los Estados Unidos han hecho verbalmente compromisos que mucha gente duda de ellos y que toda la gente dice que es totalmente insuficiente. Y China no quiere aceptar para nada un condicionamiento porque su primera y máxima obligación con su gente es continuar con su desarrollo económico, que ha sido impresionante. La ciudad de Tianjin es un ejemplo de qué tan impresionante es el desarrollo chino, pero que al mismo tiempo va a requerir un mucho mayor consumo de energía. Y el combustible que posee China es el carbón. Y el carbón es el principal contribuyente a las emisiones. Por otro lado, China está haciendo esfuerzos enormes y tiene el compromiso de abatir la cantidad de emisiones que produce para producir cada yen de riqueza. Entonces, no ha puesto un techo a la cantidad de emisiones, pero sí ha puesto incluso más del 40% de reducción en la cantidad que emite por cada yen que produce. Hoy por hoy, China es el país que tiene el mayor desarrollo en energía eólica. Ya dejó atrás a países como España, Alemania, Dinamarca. Es un país que se está comprometiendo a un programa de
generación por energía nuclear, que probablemente sea uno de los mayores del mundo. No me extrañaría que en cualquier momento superen a Francia, que hoy por hoy es el país más nuclearizado del mundo en términos pacíficos. Todo eso lo está haciendo China, pero no acepta un condicionamiento exterior que limite cuantitativamente sus emisiones, que toda Europa se ha aceptado. Lo aceptó desde que firmaron el protocolo de Kioto. Y ahorita la lucha es si ellos van a seguir aumentando su compromiso, por cierto, insuficiente de cualquier manera, junto con otros países desarrollados como Japón, Australia, Canadá, mientras los Estados Unidos se quedan atrás proclamando que es lo máximo que pueden hacer, o China sin aceptar responsabilidad. Hay un argumento que es el de la responsabilidad histórica. Los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, permanecen en la atmósfera más de 100 años. Se toma como 100 años el nivel de permanencia del dióxido de carbono. O sea, ahorita aquí, en este cuarto y en todo el planeta, estamos respirando el dióxido de carbono de las minas de carbón alemanas de antes de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, si vemos el acumulado, China ha empezado a acumular en los últimos, le gusta a usted, 20 años. Mientras que Alemania, Inglaterra, Estados Unidos han acumulado 250 años. Por ejemplo, Latinoamérica. Los latinoamericanos ahorita somos responsables de alrededor del 12% de las emisiones, pero somos responsables de menos del 5% de la acumulación. Por ello, el principio básico de la Convención de Cambio Climático dice: tenemos responsabilidades comunes, todos los países, pero diferenciadas. Y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer para detener este cambio climático? ¿Podemos hacer algo? Yo creo que mucho. Por ejemplo, en México las primeras causas de emisión son la generación de energía eléctrica y el transporte. Si yo ahorro energía en mi casa sin que me lo impongan, sin que haya un racionamiento de la energía, si tengo cuidado simplemente en no desperdiciar, pues ya estoy contribuyendo. Pero además estoy contribuyendo sin que me cueste. Al contrario, salgo beneficiado porque no estoy desperdiciando algo que me cuesta. Y en el transporte, pues obviamente si cuido cómo uso mi transporte, en vez de andarlo usando porque voy a media cuadra y cosas por el estilo, pues también. Pero si me pongo a pensar en el coche que voy a comprar, pues es muy diferente lo que voy a hacer con el clima terrestre si me compro una Homer o me compro un híbrido compacto. Entonces, de alguna manera, también somos responsables.
Y lo que yo siempre he dicho es que todo mundo tiene derecho a usar cosas. Nadie puede clamar el derecho a desperdiciarlas. Ahorrar energía, luz eléctrica, agua, que va a ser para México en particular uno de los mayores problemas en el futuro. Comida, todo eso usa energía para que llegue al platito que tenemos enfrente en la mesa. Entonces, en la medida en que no desperdiciemos, en la medida en que hagamos un uso más eficiente de la energía, en la medida en que cuidemos nuestros desperdicios, porque incluso los gases que emanan de los tiraderos es el segundo contribuyente más importante al cambio climático. ¿Metano? El metano, exactamente. Entonces, en la medida en que nos comportamos como seres decentes con nuestro planeta y no como individuos dados al desperdicio, es en la medida en que estamos contribuyendo, podemos hacerlo y sin ningún sacrificio. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted por su invitación. La Tierra. Y lo que está sucediendo actualmente es que estamos acumulando esos gases. El principal de ellos es el producto de la combustión de sustancias que contienen carbón, principalmente carbón mineral y petróleo. Entonces, desde la revolución industrial, que se crearon las grandes máquinas térmicas, se empezó a usar muchísimo carbón. Y en el siglo pasado, y en este, muchísimo petróleo. Al quemarse, pues estamos regresando el dióxido de carbono que las plantas, por ejemplo, habían absorbido el aire y acumulado en el suelo o en el subsuelo, se perderían en el espacio. En ese caso, la Tierra tendría una temperatura superficial de menos 15 grados. Viviríamos, o más bien no viviríamos, en un mundo totalmente congelado. Gracias a la presencia de esas pequeñas cantidades de los llamados gases de efecto invernadero, estos absorben y reemiten el calor terrestre. Consecuentemente, la Tierra se calienta un poquito más. Y ese poquito hace que vivamos en promedio en más 15 grados, que obviamente ya nos permite vivir. Entre más gases de efecto invernadero hay, más caliente se vuelve la atmósfera y la superficie durante millones de años. Y ahora aceleradamente lo estamos extrayendo y quemando. Estamos restituyendo a la atmósfera una cantidad enorme de dióxido de carbono. De hecho, 50,000 millones de toneladas por año. Eso es lo que le estamos echando a nuestra atmósfera con el uso de los combustibles fósiles, uso masivo con el cual vivimos actualmente. Hay incluso científicos que afirman que el cambio climático es un mito,
Pero, ¿qué dice la comunidad científica? Hay incluso ahora en Holanda un político, Wim Wenders, que pone en tela de juicio que haya un aumento de la temperatura mundial, que esté subiendo la temperatura de los mares. ¿Qué nos dice usted? Bueno, sí hay negacionistas, incluso algunos científicos negacionistas del fenómeno. Y hay, por supuesto, los interesados en que no se haga nada, como los encargados de la industria del petróleo, que obviamente no les conviene que se reduzca el consumo de petróleo en el mundo, pues es un negocio. Bueno, pero es un grupo que yo llamaría pequeño, sobre todo pequeño en comparación con la enorme mayoría de los científicos del mundo que están completamente convencidos, yo diría, cada día más convencidos de que el cambio climático es real, de que Doctor Edmundo de Alba, muchas gracias por aceptar esta plática con Radio Nederland. Platíquenos, ¿qué es el cambio climático? Sí, mire, la atmósfera de la Tierra tiene unos gases residuales, lo cual significa pequeñísimas concentraciones que son los causantes del cambio climático. Es decir, si esos gases no existieran, la atmósfera terrestre sería completamente transparente al calor que emite la Tierra, que son rayos infrarrojos, calorcito. Entonces, esos rayos infrarrojos, si no hubiera estos gases de efecto invernadero, pasarían a través de la atmósfera sin detenerse.